¿Cómo están? Que Dios los bendiga, que las ventanas de los cielos sean abiertas y se derramen bendiciones hasta que sobreabunde. Es el año 2026 y recientemente muchas teorías conspirativas han salido a la luz y algunas han sido confirmadas. Hace un par de semanas, ya tiene un mes, que inició una guerra que, no inició, se mantuvo, se magnificó una guerra debido a una guerra que tiene Israel con Irán con respecto al petróleo. Y hace un mes aproximadamente, Estados Unidos fue a bombardear Irán y se metió en esa guerra. El problema inicialmente es porque quieren dolarizar el petróleo, el petrodólar le llaman, que se pueda comprar y vender petróleo en dólares. Y pues Irán no lo está dejando así. Ellos están vendiendo en la moneda que ellos quieren. Entonces, con tal de imponer eso, Estados Unidos vino y bombardeó Irán. Durante estos días de guerra, la gasolina ha ido incrementando. Han pasado otras cosas alrededor, entre ellas el presidente que está actualmente liderando la guerra, Donald Trump, salió a decir de que a confirmar la presencia de vida alienígena en la Tierra, y eso solo me hace cuestionar lo que en realidad está pasando al trasfondo. En el año 2018, unas alumnas en un colegio comenzaron a pelear porque una empezó a tratar a la otra de que era una fácil que se vendía porque ella trató de reclutarla para ir a una casa a hacer masajes, pero en esos masajes se propasaban con ella y pues ganaban buen dinero por eso. Ese caso escaló. La persona, el papá de esta niña, porque era una niña, tenía 14 años, llevó el caso hasta los tribunales. Agarraron a una persona que se llamaba Jeffrey Epstein. Durante las investigaciones que se hicieron, se descubrieron de que esta persona era propietaria. Este señor era dueño de una isla. Esa isla descubrieron de que habían restos de personas, de niños que iban de todo el mundo. A esa isla llegaron muchas personas de influencia, entre ellos el que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese lugar. En ese lugar abusaron de menores. En ese lugar tenían lugares en donde mantenían a niñas que abusaban de ellas y las hacían tener bebés, de los cuales tengo entendido que algunos se los comieron. Y encontraron videos, porque todo lo documentaban, de personas como el príncipe Carlos de España. O sea, no solo es Estados Unidos, es alrededor de todo el mundo. Entre ellos está vinculado también el Vaticano. Este señor Jeffrey Epstein era muy buen amigo del Papa Juan Pablo II, que falleció ya hace mucho tiempo. Y visitó el Vaticano, o sea, entraba y salía como él quería en estos lugares que se supone son santos. Y tengo entendido que él facilitaba ese tipo de satisfacción entre las personas con poder, personas que ya el dinero no los saciaba, haciendo este tipo de aberraciones. Todo eso salió a la luz. Salió a la luz que hay muchas personas que tienen fama, que tienen fortuna,
que sacrifican niños, que se comen sus entrañas. Y todo eso lo hacen en rituales para poder mantener la fama, el dinero y la fortuna y el poder en este mundo material podrido, en donde Jesús dijo que Satanás era el dueño de este mundo. A este señor, cuando lo metieron a la cárcel, lo metieron 18 meses a la cárcel, cuando debió estar muchísimo más tiempo. Y el que le dio la sentencia, el juez que le dio la sentencia, lo pusieron en un puesto mucho más alto por el favor que hizo de poder dictarle la sentencia de 18 meses, que era lo menor que le podían dar. Aún así no estuvo todo el tiempo ahí, porque dijeron de que él estando en ese lugar, pues se quitó la vida. Sospecho que solo lo hicieron con el fin de decir que ahí se había acabado, y ese señor tal vez anda suelto en otros lados, haciendo otro tipo de aberraciones. Se descubrió que aquí en Guatemala también andaban tratando de hacer ese tipo de actividades, buscar niños, ofrecerlos como sacrificio, abusar de ellos. Y justo en el año 2018, cuando ya andaban por estos rumbos, sucedió la explosión del volcán de fuego, y la finca, el lugar donde ellos tenían sus operaciones, que se vio involucrada y se vio reflejada entre esos archivos, fue arrasado por el volcán. Eso no quita de que tengan otros lugares de operaciones, eso no quita que sigan haciendo este tipo de actividades, eso no quita que la maldad haya sido erradicada de Guatemala. Y para poder desviar la atención, en esta semana mandaron al espacio alrededor de la luna unos astronautas en una nave llamada Artemis 2, en plena guerra, en plena polémica. Es muy evidente que estas personas son tan poderosas que controlan la historia. Porque mientras sacan muchas cosas, muchos temas para que nos distraigamos, y algo muy evidente fue el tema de los Therians, para que dejemos de hablar de este tipo de cosas, para que vayan perdiendo fuerza durante el tiempo y ya no se hablen este tipo de cosas. Ellos tienen el control, saben cómo manipular masas, cómo manipular gente. Es evidente. Y es alarmante y preocupante porque durante estos días de guerra, durante estos días de tantas conspiraciones, entre ellas que hay vida extraterrestre, los sacrificios, la élite que controla el mundo, dentro de todo esto que se ha confirmado, en los libros de historia solo se escribirá de que para estas fechas hubo un conflicto que no afectó mucho,
que para estas fechas se envió a la luna el Artemis II con los tripulantes que predicaron de Jesús, de Dios, estando alrededor de la luna, diciendo que desde la luna nos amaban cuando el que nos amó lo alzaron, pero a nivel de una cruz. El que dio su vida por nosotros no estaba hasta en la luna, estaba aquí. Y eso es lo que se escribirá en los libros de historia. Es evidente que todas las desapariciones que hay de bebés en hospitales están ligados a esa élite, a esas personas que tienen el control de muchas cosas. Todo eso lo confirmaron, hay archivos que confirman eso. Y esas personas tienen tanto poder, es poder porque no es solamente dinero, es poder sobre el dinero también, para poder mantener ese estilo de vida, para poder controlar la historia. Me hace cuestionarme incluso la manipulación que pudo haber, que pudo haber habido en libros como la Biblia. Pudo haber sido manipulada la historia. Hay cosas que fueron escritas, fueron vistas y simplemente fueron olvidadas. Me hace cuestionarme incluso si el Israel que habla la Biblia es el Israel que actualmente conocemos, porque este señor, el dueño de la isla, es judío, es israelita, y recientemente se estuvo hablando de que hay muchas personas que solo ven maldad, ven control en los judíos, en los israelitas, en los de Israel. Pareciera que perdieron el camino. Pareciera que perdieron el camino a Dios. Eran para él un especial tesoro y decidieron perderse. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Ahí se cumple la Biblia. El Israel pudo haber sido manipulado, pudo haber sido ensuciado por el enemigo y haber perdido el camino. Se dejaron guiar por riquezas y gloria de este mundo, cuando en realidad no es así. Y hasta puedo lograr comprender que hasta a ellos les beneficia el que nosotros nos mantengamos y leamos la Biblia, porque así nos mantenemos sin hacer nada, porque mientras ellos están haciendo cosas perversas, nosotros estamos orando, clamando a Dios, esperando su voluntad, cuando sabemos que la voluntad de Dios es que perezcamos en este mundo, teniendo falsas esperanzas, esperando de que descienda Dios en una columna de fuego y los consuma por malvados, por malos, cuando eso no va a pasar. Y hasta ellos saben que es la voluntad de Dios la que se tiene que cumplir. Y hasta ellos saben que están cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero aún así hacen maldades. Aún así derraman sangre inocente. Aún así buscan el querer permanecer haciendo cosas malas para conservar el poder.
Que Dios nos dé sabiduría para poder educar a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones y hacerlos acercarse a Dios, que Él es el camino, la verdad y Él nos da la vida eterna. Dios les bendiga.